Buenas a todos, vamos a analizar hoy la primera parte de una larga contienda, en este caso en un teatro de operaciones completamente diferente como fue el Pacífico, en la famosa guerra entre Japón y Estados Unidos y en menor medida sus aliados, porque también estuvieron presentes holandeses, australianos, neozelandeses y por supuesto británicos. Sin embargo, en este caso es importantísimo los antecedentes, ya que Japón no aparece de la nada como un rival potencialmente peligroso para Estados Unidos, sino que tenía ya una larga trayectoria que vamos a recorrer aquí en unos minutos. Aunque formalmente la Guerra del Pacífico se ha sostenido académicamente que se prolonga entre 1937 y 1945, lo cual es bastante correcto, es la invasión de China y el final de la guerra con la derrota de Japón, tiene unos antecedentes que son importantísimos recordar. En primer lugar, el inicio. El inicio tiene que ver con la posición de Japón frente a las potencias occidentales. En el siglo XIX es bien conocido que Japón era una sociedad feudal con un enorme retraso económico, social, de instituciones políticas y por supuesto también militar. Eso cambia con el emperador Mutsuhito y su famosa revolución Meiji o era Meiji, que comienza en 1868. Esa revolución Meiji tiene como finalidad recuperar la tradición feudal japonesa, pero adaptándolo a la modernización de corte occidental. Eso va a ser asumido, salvo algunos que otros elementos contrarios, como es natural, por las autoridades japonesas, por la casta militar nipona, los famosos guerreros samuráis, y por supuesto también por el emperador. Eso va a convertir a Japón en una sociedad moderna, mixta en cuanto a su tradición milenaria, pero con un alto poder de desarrollo industrial. En 1894, Japón, que naturalmente ya ha iniciado un proceso a través de la revolución Meiji, se empieza a posicionar en la escala geopolítica, mirando naturalmente hacia el oeste, hacia su viejo e histórico enemigo, en este caso China. Es en esa fecha cuando se inicia la primera guerra chino-japonesa, que fue una auténtica sorpresa para las potencias occidentales, aunque aún no temían, por así decir, respecto a la posición que la mayoría de estas naciones europeas y por supuesto norteamericanas tenían en el Pacífico. Básicamente porque fue interpretado esta sorprendente derrota frente al gigante chino como algo natural y también como un problema de tipo regional. Esa guerra, sin embargo, es importante, como digo, desde el punto de vista geopolítico, porque la derrota va a implementar una política de tipo continental para Japón, que de hecho, como pueden ver en el mapa, no solamente toma la importante península de Corea, eh, con una influencia natural sobre toda la costa china, con lo cual va a tocar inmediatamente, como veremos, con Rusia, sino también la importante isla de Taiwán o Formosa, con lo cual Japón, mirando hacia el oeste, no deja de mirar hacia el sur, porque es consciente que el control de los mares, en este caso asumiendo también las teorías de Alfred Mahan, son vitales para el desarrollo y expansión del imperio japonés. Por supuesto, consciente de que el enfrentamiento va a ir adquiriendo tintes más dramáticos, a partir de 1902 se inicia un amplísimo programa de rearme naval japonés que va a convertir la armada japonesa, la armada imperial japonesa, como se denominaba, en un auténtico arma poderosa que en su momento pondrá en graves aprietos a los norteamericanos en concreto y a los occidentales en general.
Por supuesto, esta modernización es muy conocida, que siguió pautas occidentales en este sentido. Naturalmente, los japoneses, muy inteligentes, con una amplia tradición intelectual, sencillamente fijaron los modelos, se fijaron en los modelos predominantes y exitosos en ese momento. En este caso, pues adoptaron y adaptaron la estrategia, la táctica eh, prusiana para adaptarla a su tradición eh, japonesa en cuanto a ejército de tierra, pero por supuesto copiaron esencialmente los resortes de poder tecnológicos y las estrategias navales de las dos grandes potencias del momento, que no podían ser otras sino Gran Bretaña, la Royal Navy, y Estados Unidos, que después de 1898, derrotando a España en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se había empezado ya a convertir en la segunda potencia naval del mundo. El siguiente paso en esta desarrollo, expansión geopolítica japonesa fue, como ya se ha apuntado naturalmente, ese roce, que aunque no era histórico, era geopolítico con Rusia. En este caso, la victoria de Japón frente a Rusia en una guerra corta en 1905 supuso una auténtica sorpresa y en este caso sí a tener en cuenta por parte de Occidente. Derrotar a China a finales del siglo anterior era una cosa. China estaba en proceso de descomposición, de hecho el imperio chino desaparece, el último emperador en 1911, y por tanto se consideraba algo que formaba parte de esa tradición de enemistad entre ambos gigantes asiáticos. Sin embargo, Occidente consideraba que Rusia tenía un poderoso ejército y una marina también suficientemente importante como para frenar a Japón. Sin embargo, la victoria japonesa no solamente fue una sorpresa en el orden político y militar para Occidente, sino desde el punto de vista que más nos interesa, posicionó directamente a Japón en el norte de China, ocupando la península de Liaodong y también todo el sistema ruso de ferrocarriles en el área de Manchuria. Esto iba a suponer un notable peligro, naturalmente, para la posterior expansión de Japón en el este de Asia. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Japón se mantiene en principio al margen, pero en 1915 entra a formar parte del bando aliado, aunque su intervención realmente fue muy escasa. Sin embargo, lo hizo pensando en la geopolítica del Pacífico. Japón aspira y suspira por ampliar sus territorios, tanto al oeste, en dirección a su viejo rival chino, como en dirección sur, buscando mayores compensaciones en el orden de las materias primas y fundamentalmente el petróleo. Por eso, tras la Primera Guerra Mundial, Japón obtiene un asiento permanente en la recién creada Liga de Naciones, en la SDN, en la que ya saben Estados Unidos no formó parte, pero lo más importante y lo más eh, indispensable para esa proyección geopolítica nipona fue obtener todas las islas que pertenecían a Alemania en el Pacífico y derechos sobre la provincia de Shandong en la costa china. Naturalmente, esto no fue bien visto, como se verá seguidamente, por Occidente, teniendo en cuenta que ya eran conocedores de que tenían o iban a tener una proyección más allá de las compensaciones otorgadas tras la Primera Guerra Mundial, y sobre todo porque en 1918, desde 1918 a 1921-22, Japón interviene en la guerra civil Rusia. Es cierto que lo hace apoyando a Occidente para derrocar al gobierno soviético instalado por Lenin tras su golpe de Estado en enero de 1918 y que acabará conformando lo que se conoce como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero esto fue un aviso a navegantes respecto de hacia dónde se iba a dirigir realmente Japón. Es decir,
a implicarse en todos los ámbitos políticos y geopolíticos en los que su esfera de influencia se viera lesionada. Por eso es a partir de finales de la Primera Guerra Mundial y a partir de la década de 1920 cuando Japón se convierte en un auténtico pionero, un auténtico revolucionario en el orden tecnológico naval. Es Japón quien diseña y construye el primer portaaviones que puede recibir tal nombre, como por ejemplo vemos aquí el portaaviones Hosho en 1924, que está ya indicando no solamente hacia dónde va a ir Japón, es decir, a utilizar el océano, en este caso el Pacífico, para su proyección política, sino los medios que va a utilizar. Japón es posiblemente el primer país del mundo que se da cuenta de que la futura guerra va a ser una guerra aeronaval, teniendo en cuenta que la Primera Guerra Mundial ve eclosionar el arma aérea y ellos ya tienen una larga tradición naval que gracias al rearme a partir de 1902 le ha posicionado como una nación realmente importante. Son conscientes de que uniendo ambos componentes, el naval y el aeronáutico, pueden y deben expandirse mucho más rápidamente utilizando la movilidad de la fuerza naval y el ataque tridimensional que representan los aviones. Pues bien, esa mezcla tecnológica no es otra cosa que los portaaviones, que en principio fueron diseños toscos, como este que ven aquí la imagen, que básicamente son viejos acorazados o cruceros con una plancha arriba para que los aviones puedan despegar sin dificultad, aunque luego, naturalmente, ellos buscarán un mejor desarrollo, un desarrollo más moderno de este tipo de buques. En septiembre, en el otoño de 1931, se produce un incidente menor en Manchuria, en realidad, pero que es la excusa utilizada por Japón para incursionar en la zona y ocupar este importante territorio que está al norte de China. La invasión japonesa de China supuso el primer paso hacia lo que sería el primer objetivo japonés, que no era otro que ocupar toda la costa china. En este mapa se puede observar claramente cómo la expansión japonesa en Manchuria y en todos los territorios bajo su influencia directa amenazan de forma clara y notoria la posición geopolítica de China en dirección norte, incluyendo en este caso la debilidad política que tenía China, ya que su capital histórica, Pekín, se encontraba prácticamente junto al área de influencia o de ocupación directa de Japón. Este mapa es interesante también para observar la posición maravillosa, especialmente importante de Formosa o Taiwán, desde la que va a poder incursionar en dirección a la costa este de China y todo lo que es el área metropolitana de Japón, que deben conocer que en realidad está conformada por 4 grandes islas: Hokkaido, Honshu, que es la principal, con la capital Tokio, Chicago y Kyushu, que está al sur. Ya veremos cómo esta posición geopolítica es especialmente buena para dar un salto en dirección oeste, pero negativa en cuanto a que la mantiene muy alejado de las materias primas. Por supuesto, este salto cualitativo sobre Manchuria va a causar hondo escozor en la Sociedad de Naciones, que de hecho va a condenar esta intervención militar de Japón y este castigo no va a ser asumido por Japón, puesto que ya habían tomado la decisión táctica y política de seguir a pesar de las reticencias de Occidente. Por eso, Japón se retira oficialmente de la Liga de Naciones en 1934. Curiosamente,
prácticamente al mismo tiempo que la Alemania de Hitler se retira también de esta Liga de Naciones. El 7 de julio de 1937, Japón no puede esperar más, ya se siente libre de las ataduras de ese sistema supranacional que representaba la Sociedad de Naciones, e inicia la invasión de China. La invasión de China eh, mm, posiciona no solo geopolíticamente a Japón de una forma ya clara y definitiva sobre el inmenso territorio chino, sino que además abre los ojos a Occidente, demostrando que el ejército japonés, habiendo adaptado muy bien la tradición del código Bushido, esa casta militar japonesa de los samuráis, con la modernidad. Y eso hizo que Japón básicamente acabara con China en muy poco tiempo. Como pueden observar en esta imagen, en julio de 1937, Japón sorprendentemente entra en la ciudad prohibida de Pekín. Inmediatamente después, al mes siguiente, en agosto, se inicia la batalla por la importantísima ciudad de Shanghái, que al estar en la costa y tener una posición portuaria y de influencia regional sumamente importante, la convierte en el siguiente objetivo militar de Japón. Por supuesto, esto va a tener también una connotación interna que en este momento era todavía pequeña, pero que va a tener su importancia en el decenio siguiente. Y es que la desintegración de China va a provocar el surgimiento del Ejército Nacional Revolucionario de China y el primer enfrentamiento con las fuerzas imperiales de Japón durante esta invasión de 1937. Por supuesto, estas fuerzas nacionalistas, lideradas por Chiang Kai-shek, van a representar solamente un elemento opositor a la invasión japonesa. Muy poco tiempo después, como es sabido, Mao Zedong, o Mao Zedong, como se dice ahora, va a ponerse al frente de milicias comunistas que en principio, curiosamente, apoyaron y combatieron conjuntamente con Chiang Kai-shek a los japoneses, pero posteriormente se acabaron enfrentando con este ejército nacionalista de Chiang Kai-shek para lograr finalmente la victoria en 1949. Otro aspecto muy destacable y que se ha venido estudiando en los últimos 20-25 años es la actuación del ejército japonés en esta invasión de China, que actuó realmente con una crueldad y un salvajismo inaudito. Sabemos relativamente poco, aunque ya claramente más, de esto debido a que, como también saben, después de la Segunda Guerra Mundial se hizo especial énfasis en la Shoah, es decir, la persecución de los judíos por parte de Alemania y en el exterminio de los pueblos inferiores. Eso obviamente opacó la actuación brutal de los japoneses durante sus largos años de ocupación en China. Este salvajismo y esta crueldad tuvo un elemento realmente poco conocido y es la utilización de armamento químico por parte de Japón durante la ocupación y conquista primero, claro, y ocupación de Shanghái, así como otras ciudades chinas. Esto era auténticamente una novedad, puesto que tras la Primera Guerra Mundial y el uso de gas mostaza y otros componentes de la guerra química, la mayoría de las naciones habían decidido dejar a un lado esa terrible guerra. Sin embargo, Japón, que claramente iba eh, por un camino completamente diferente y de negación de los derechos de los civiles y de los militares, no tuvo ningún problema para usar el armamento químico. Aquí vemos cómo en noviembre de 1937 las tropas chinas abandonan definitivamente Shanghái. Ahí a la izquierda tienen al generalísimo Chiang Kai-shek, como digo, el
principal comandante de este ejército nacionalista revolucionario que lucharía contra Japón hasta 1945. Finalmente, en diciembre de 1937, Japón ocupa Nankín, que era la capital china en ese momento. Tras la ocupación de Pekín, los chinos trasladaron su capital un poquito más al sur, creyéndose más segura, pero sin embargo esto no evitó en absoluto la expansión japonesa y la conquista de China. En diciembre también de ese mismo año, los japoneses, en una acción que historiográficamente no está muy clara, bombardean y hunden una cañonera norteamericana. En este momento, Norteamérica, Estados Unidos, era neutral en el conflicto entre Japón y China, aunque ya había iniciado castigos internacionales limitando el acceso japonés a las materias primas y fundamentalmente al petróleo, pero en efecto se había mantenido desde el punto de vista político y militar al margen de este conflicto que ya había trascendido a la escala regional, naturalmente. Sin embargo, es importante este incidente porque es la primera agresión directa de Japón contra Estados Unidos, sentando las bases de lo que sería realmente la guerra entre los dos países entre 1941 y 1945. Por supuesto, Japón se hizo el loco. Yo no he sido, fue sin querer, pagó $2 millones a los norteamericanos como compensación y emitió una nota de excusa, pero sin embargo era muy obvio que este ataque, fuera o no premeditado, eso es prácticamente lo de menos, apuntaba realmente a lo que iba a ser el verdadero enemigo de Japón en esa zona, que no iba a ser ya China, sino naturalmente eh, Estados Unidos. Ahí vemos la entrada, la ceremonia de entrada de las tropas japonesas tras la toma de Nankín en diciembre de ese año. Las imágenes que van a ver ahora son realmente impactantes, muy fuertes, aviso por tanto de las mismas, y muestran en un reportaje realmente duro fotográfico la brutalidad de la ocupación japonesa, de la que, como ya he comentado, se está estudiando en los últimos años. De hecho, ha habido incluso hasta una eh, petición de perdón oficial de Japón hace pocos años a China a causa de estos terribles masacres. Aquí vemos algunas imágenes, cómo los soldados japoneses se entretuvieron incluso después y sobre todo, diría yo, después de la ocupación de China, con los indefensos civiles. Aquí vemos cómo se viola y mata a las mujeres, cómo se le corta la cabeza a los prisioneros o cómo se utiliza a los prisioneros chinos eh, para ensartarlos con las bayonetas a modo de entrenamiento. Aquí vemos algunas otras imágenes realmente fuertes en la que no se respetó ni siquiera a los niños. Ven, aquí están terribles imágenes que fueron masacrados absolutamente sin piedad, o las mujeres violadas y asesinadas, incluyendo niñas, en las puertas de la ciudad prohibida. Aquí vemos otro tipo de imágenes alusivas también a este terrible acto de crueldad que, por supuesto, generó después de la Segunda Guerra Mundial los juicios de Tokio, que son equivalentes a los juicios de Nuremberg, en el que varios responsables japoneses acabaron ajusticiados. Aquí vemos una terrible imagen en una china que le cortan la cabeza, aquí alguien que le va a pasar lo mismo, y cómo los japoneses se divertían cortando cabezas y colgándolos a modo de aviso a la población civil. El número de muertos civiles a causa de la ocupación japonesa es imposible de calcular, pero ya se habla de cifras que van entre los 3 y los 7 millones de personas. Cifra que, como pueden calcular, es esencialmente equivalente a el exterminio de las poblaciones inferiores, gitanas, judías y demás,
cometido por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, ya saben que el 1 de septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿De acuerdo? La rendición de las principales potencias occidentales en 1940, exceptuando Gran Bretaña, va a dar una opción geopolítica a Japón, de expandirse en dirección sur. Tras la derrota de Francia, que se rinde en junio de 1940, junto con Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Japón ve la oportunidad y sencillamente toma esa opción, y en el otoño de 1940 Japón invade la Indochina francesa, que era una colonia desde el siglo XIX. Acto seguido, esta fecha es sumamente importante, el 27 de septiembre de 1940 se firma en Berlín el famoso pacto tripartito entre Italia, Alemania y Japón. Este pacto, aquí ven una foto histórica con Hitler, el conde Chano y el embajador Kurusu en la firma, y aquí vemos al ministro de Exteriores Ribbentrop. No hay que interpretarlo, esto es importante, no hay que interpretarlo como un pacto de tipo militar, ofensivo-defensivo entre los tres contendientes, que acabarán formando el eje, el famoso eje, sino una especie de reparto de esferas de influencia en la que se estipulaba claramente en este documento diplomático que Alemania se reservaría, su área de influencia sería Europa y fundamentalmente el este, es decir, la Unión Soviética. Recuerden que al año siguiente, en junio del 41, acabará invadiendo este país. Italia se reservaría lo que ha sido o fue para Mussolini su gran objetivo, que era recuperar su preeminencia en el Mare Nostrum, es decir, en el Mediterráneo, y Japón, por supuesto, el Pacífico, que incluía no solamente China, sino el Pacífico central y sur. Por eso la ocupación de Indochina francesa lo que hace es extender hacia el sur y hacia el oeste la posición geopolítica de Japón en el sudeste asiático. Este pacto tripartito explicaría por qué Japón no entra en guerra con la Unión Soviética después de junio de 1941 y la invasión de Alemania de la Unión Soviética. Y es porque efectivamente el pacto no obligaba a ninguno de los contendientes a ayudar al otro desde el punto de vista militar. Sin embargo, ya saben que el gran error estratégico de Hitler fue que 4 días después de que Japón atacara Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, por tanto, el 11 de diciembre de 1941, como digo, Hitler comete el gran error de declarar sin tener por qué la guerra a Estados Unidos, y eso será el principio de su fin, puesto que iba a ser absolutamente imposible de parar esa enorme maquinaria industrial norteamericana. Este mapa muestra de una forma muy clara el imperio japonés y cómo se va extendiendo a lo largo de estos años que estamos analizando en Corea, Taiwán, Manchuria, todo el interior político importante de China, con Pekín, Nankín, toda la costa, con Hong Kong, Shanghái y, por supuesto, la Indochina francesa, que va, como digo, a extender el dominio y la presencia japonesa en dirección sur y en dirección oeste. Estos colores que están aquí indican también la ocupación de los japoneses sobre los territorios que pertenecían a Holanda, y posteriormente, cuando ya entré en guerra con Estados Unidos, la ocupación japonesa de las islas Filipinas. Este mapa muestra de una forma más nítida hacia dónde van esas áreas de influencia, o lo que entendía Japón por lo que era la esfera de influencia nipona en el Pacífico, que incluía no solo los países que hemos mencionado, Manchuria, China y la zona de Indochina, sino también todo el sur del Pacífico, que incluía las Antillas, las Indias Orientales holandesas, que era básicamente
el núcleo principal al que aspiraban, puesto que aquí está todo el petróleo que necesita Japón, la zona de Nueva Guinea como salto previo hacia Australia y por supuesto las islas del Pacífico Central, que incluiría en este caso también las islas Hawái, que acabarían siendo atacadas por los japoneses el 7 de diciembre de 1941, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. En esta tesitura es absolutamente lógico que Occidente y sobre todo Estados Unidos reaccionaran. Ya en el verano de 1941, Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, principales productores de petróleo, comienzan un embargo de petróleo contra Japón para disminuir la capacidad operativa y logística de los japoneses en su aparentemente implacable avance por el Pacífico y el sudeste asiático. Hay una base previa a partir de la cual Japón y Estados Unidos y sus aliados realizan esta acción, y era el Tratado de Washington de 1936, un tratado naval que supone buscar un cierto equilibrio entre las grandes flotas navales del periodo, pero que no deja contento a Japón, puesto que se había establecido una paridad 5-5-3 entre las tres principales armadas del mundo. 5 y 5 para Gran Bretaña y Estados Unidos y 3 para Japón. Eso significa que Japón siempre quedaría por detrás en la construcción de buques de guerra y por tanto en tonelaje. Japón naturalmente se ve obligado en ese momento, 1936, todavía no ha comenzado la invasión de China, a aceptar este tratado, como digo, pero sin embargo no iba a cejar en su intento, y lo que hace es que Washington 1936 es el principio a partir del cual Japón ya sabe que su gran enemigo va a ser Estados Unidos. Por eso el hecho de que en el verano del 41 Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda comiencen un brutal embargo de petróleo no hace sino que soliviantar el ánimo de los japoneses, que finalmente van a tomar la decisión durante ese año. De hecho, ya se iniciaron los planes en la primavera de 1941 de asestar un golpe decisivo a Estados Unidos en el Pacífico para acabar con sus posibilidades de interferir en esa proyección japonesa. Y naturalmente ese ataque tendría que ser un ataque aeronaval proyectado para destruir a la flota norteamericana en el Pacífico. En esa época, Estados Unidos tenía dos grandes bases navales en el Pacífico. Una en el continente, es decir, en Estados Unidos, la base de San Diego, en California, y la otra, más hacia el oeste, en las islas Hawái. Las islas Hawái caen bajo control norteamericano después de 1898. Y allí habían instalado la base naval de Pearl Harbor, o Puerto Perla, traducido al español. Y esa concentración de buques de guerra norteamericanos en Pearl Harbor lo va a convertir de una forma natural en el objetivo principal de los japoneses cuando se echarán ese famoso golpe, utilizando ya, como pueden ver aquí, portaaviones mucho más modernos, como el famoso Shokaku, en 1941, en su intento de acabar con el poderío naval norteamericano en el Pacífico, dando, como digo, comienzo ya de una forma clara, abierta y decisiva a la segunda fase de este enfrentamiento entre Japón y Occidente, que va a ser la guerra en el Pacífico en puridad entre 1941 y 1945.